Buenos días, mi nombre es Camila Rojas de la Torre, soy estudiante de Psicología Clínica de la UDLA y el día de hoy voy a realizar una entrevista a Martín Negrete respecto al vínculo en terapia o también conocido como rapport. Antes de empezar, quisiera preguntarle, Martín, si está de acuerdo en que esta entrevista sea grabada con fines académicos. Claro que sí, buenos días. Perfecto, entonces también quisiera que, por favor, Martín se presente brevemente y nos cuente un poco sobre su experiencia profesional. Claro, bueno, yo actualmente soy terapeuta breve estratégico, he trabajado en varias instituciones, una de ellas el CPA de la UDLA, en fundaciones igual y bueno, en plataformas y actualmente manejo mi centro que se llama Psicoestratégico. Ujú. Ok, muchas gracias. Entonces, ahora sí, para comenzar, quisiera preguntarle cómo define usted el vínculo terapéutico o rapport en el proceso de psicoterapia. Bien, creo que el rapport o el vínculo terapéutico es como ese puentecito, ¿no? Entre paciente y terapeuta, que justamente nosotros desde la terapia breve estratégica lo trabajamos mucho en base a la sintonía o sincronización con el paciente, ¿no? Entonces, eh, nosotros tratamos de tener este vínculo para de esta forma generar mucha confianza con el consultante y poder ayudarle de mejor forma y que él pueda abrirse justamente, ¿no? Ok, y entonces, ¿por qué considera que el vínculo terapéutico es importante para el éxito de la terapia? Porque siento que el vínculo terapéutico ayuda muchísimo para generar cambios, ¿no? De esta forma, nosotros podemos entrar en mejor sintonía con el paciente y al mismo tiempo generar estos cambios, ¿no? Al tener vínculo terapéutico, nosotros podemos ser un poquito fuertes al momento de reestructurar y de esta forma también los pacientes o los consultantes pueden llegar a hacer las prescripciones que les mandamos de mejor manera. Ok, ¿y cuáles son los elementos más importantes para establecer un buen rapport con el paciente? En este sentido, la comunicación no verbal, la comunicación verbal, creo que es una de las partes más fundamentales porque creo que al momento de establecer un vínculo, no puedes establecer solo hablando, sino tiene que ser mucho más expresivo, tiene que ser atento, dependiendo de los casos, ¿no? Porque hay casos que te van a servir muchísimo, que tú seas mucho más sutil, mucho más ameno, o más amable, y hay otros casos que tienes que ser un poco más tajante, más rígido, ¿no? Dependiendo de los casos. Ok. ¿Y me podría comentar qué estrategias utiliza para construir y fortalecer este vínculo con sus pacientes? Claro, se llama diálogo estratégico, es como una técnica avanzada de comunicación, que nosotros la usamos mucho en terapia, que esto permite persuadir al paciente y que al mismo tiempo haya cambios desde la primera sesión. Es decir, nosotros al fortalecer ese vínculo en la primera sesión, logramos que exista un cambio desde la primera sesión a segunda, ya ves un cambio a veces radical, a veces pequeño, pero ya hay cambios, ¿no? Entonces, una de las principales creo que es el diálogo estratégico y justamente la escucha activa, la sintonía, que es justo lo que te decía. Nosotros nos ponemos en sintonía y no en empatía. Es algo muy Ujú. raro que se escucha, pero al estar en sintonía nos permite como abordar de mejor forma el problema, porque nunca vamos a sentir lo que ellos están sintiendo, ¿me explicó? Ujú, claro, ok, perfecto. ¿Y podría comentarme qué desafíos ha encontrado al tratar de crear un buen vínculo con algún paciente y cómo lo ha manejado? Creo que los mayores desafíos son las resistencias que manejan los pacientes. Existen muchas resistencias, muchos tipos de resistencia, entonces creo que el mayor de los desafíos es como descubrir qué resistencia estamos abordando y a partir de esta resistencia adaptar nuestra comunicación para que sea más llevadero. Y por eso nosotros desde nuestro enfoque, justo Paul Watzlawick decía que no hay pacientes imposibles, sino hay terapeutas incapaces. Entonces, a partir de ahí nosotros podemos abordar de mejor forma los casos. Ujú.
Ok. ¿Y podría comentarme alguna experiencia donde el buen vínculo haya ayudado a lograr avances importantes en la terapia? Claro, yo me acuerdo clarito que tenía bueno, esto es un ejemplo que me gusta muchísimo. Era un paciente hombre y este paciente era bien curioso porque él tenía una fobia social muy fuerte. Y por medio de este diálogo estratégico que teníamos, la comunicación persuasiva eh, y con las prescripciones, él tuvo un cambio radical. Y es más, él no podía salir de la casa, no podía ir a una fiesta cuando vayan Ujú. más de 11 personas. Y tuvimos, creo, 5 sesiones y a la quinta sesión, él decidió irse a España y hoy por hoy está en España, muy bien. Está estudiando una carrera que le gusta, tiene amigos y le va súper bien. Ajá. Y me gusta, Claro, es un caso que me gusta contarlo. claro, eso sobre todo, que le haya servido tan pronto poder cambiar esa fobia, ¿no es cierto? Ujú. Y bueno, también quisiera saber si es que, yendo de la mano de lo que me comentaba, si es que adapta su forma de vincularse según el tipo de paciente, dependiendo, por ejemplo, de la edad, de la cultura o el tipo de problemática. Claro que sí. No, con esto no digo que discrimino, no, nada que ver, sino cada paciente es un mundo diferente y por ende lo que hago es adaptar mi comunicación justamente al paciente. Por eso la terapia se adapta al paciente, no el paciente a la terapia. Entonces, es como si es que viene un paciente muy rígido, ok, yo tengo que manejar un lenguaje que sea acorde a él para que haya un cambio, para que haya una reestructuración. Entonces, por medio de esto, le puede servir incluso más y que exista un cambio más eficaz. ¿Me explico? Ujú, ¿Mm? sí. Y así con todos los pacientes, ¿no? Dependiendo de la lógica que también el paciente maneje, porque nosotros manejamos tres lógicas, que es la paradoja, la contradicción y la creencia, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evaluamos también las resistencias y también el sistema perceptivo reactivo. Entonces, nosotros a partir de eso adaptamos y ahí sí comenzamos con el proceso. Ujú. Ok. Y para finalizar, la última pregunta que quisiera hacerle es si es que utiliza alguna herramienta o alguna forma para evaluar cómo está el vínculo con sus pacientes. La mejor herramienta creo que es la entrevista, en la comunicación. Creo que no es, o bueno, existen muchas herramientas, pero por ejemplo, nosotros manejamos Marvar en mi centro también, entonces es como un sistema de monitorización que podemos evaluar cómo está el vínculo terapéutico y todo, pero no nos basamos mucho en eso, o sea, más nos basamos en la entrevista que tenemos con el paciente y en los cambios, porque el paciente mismo evidencia el cambio y por ende, por medio de preguntas, evaluamos si es que ha cambiado o no, y si es que el vínculo sigue mejorando o no. Por eso, de una sesión a otra, suelen ser como muy graciosos los cambios que les ves físicamente a los pacientes, porque es un cambio radical. O sea, hay personas que van súper cerradas así a consulta y en la siguiente sesión se despapayan. Claro, comprendo. Bueno, hemos llegado al final de esta entrevista. Quería, bueno, quisiera agradecerle nuevamente por su tiempo y por compartir su experiencia. Este tiempo ha sido bastante valioso para mí y para mis conocimientos. Te Con agradezco mucho mucho. gusto, Cami. Con mucho gusto. Gracias. Cuídate mucho.